cosa que puede impedir, y esa fue una aportación de un hermano que estuvo aquí en la iglesia, y le doy algo que la voy a considerar. En la mañana comentando, digo, puede ser también que el líder espiritual esté en un estado de pecado, o la congregación esté viviendo en un estado en desorden de parte de Dios, y Dios no los va a prosperar. Me pareció verdad. Pero también empiezo a comprender que para poder nosotros crecer se necesitan proyectos, se necesita bajar la información, podemos tener una buena esperanza, pero se necesita algo más para dar un proyecto, y se necesita trabajar. Esa es la clave. Proyectos. El pastor pueda bajar la información y que la iglesia esté dispuesta a trabajar. Cuando Jesús empieza a hablar de esta parábola, la voy a comentar desde como yo la estoy viendo en la versión que traigo. Cuando Jesús empieza a dar esta parábola o esta historia, empieza a hablar de un hombre que tuvo una esperanza y decidió plantar en su jardín una higuera. Este hombre, cuando la sembró, tuvo la esperanza de verla crecer, tuvo la esperanza de verla con ojos, con hojas, tuvo la esperanza de verla con fruto, con higos. Cuando la sembró, no la sembró ese hombre, no la sembró para adornar el jardín, sino que la sembró para que en un día él pudiese tomar ese fruto que produce esa planta. Y la sembró con esperanza, sabiendo que un día podía acercarse a ese lugar. Y yo puedo entender que si esa higuera pudiera sentir, esa higuera debió haberse sentido privilegiada de no estar en el huerto, de no estar en el campo, de no estar relegada al patio de afuera, al exterior, sino estar en el jardín. Aunque la Biblia no dice claramente quién fue el que la sembró, yo puedo entender que quien sembró esa viña fue el Señor de la casa. Porque más adelante él empieza a conversar con un trabajador, y en mi versión le llama jardinero. Empieza a platicar con un jardinero y decirle le empieza a decir que ha esperado 3 años y que esa higuera no ha dado fruto. ¿Quién la sembró? Puedo entender que fue el Señor de la casa, quien iba año tras año a ver la higuera y ver que tenía hojas pero no tenía fruto, fue quien la plantó. Esa higuera debía haberse sentido inspirada, motivada, privilegiada de estar ocupando el jardín del dueño de casa. Cuando nosotros venimos a la vida espiritual, debemos de entender el gran privilegio. Este mensaje se puede dividir en 2 sermones, pero solamente me voy a inclinar no en el evangelístico, porque tiene un mensaje evangelístico. Voy a inclinar solamente en el área de la función de la higuera. Nosotros, como somos llamados, cuando somos llamados a ser hijos de Dios, Dios nos invita a ser parte de los proyectos de Él. Y Dios tiene muy definidos sus proyectos, están muy claros. Él dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura.
Es lo que hacen ahora las iglesias. Después de 10 años de prácticas, te mandan a sembrar la palabra. Debemos de entender que nosotros tenemos un gran privilegio de parte de Dios de ser invitados a ser parte del proyecto de llevar la palabra y de obtener un fruto. Nosotros somos como esa higuera, que hemos sido plantados por el Maestro en un terreno donde no deberíamos estar nosotros, pero a él le plació. Y nosotros somos esa higuera, somos ese proyecto de Dios para dar fruto. Cuando la palabra de Dios se refiere a fruto, algunos lo confunden con los frutos del Espíritu Santo, pero en esta parte no se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo, sino al resultado de una vida como cristiano, sino al resultado de ser hijo de Dios, como el resultado de dar testimonio como cristiano, sino del resultado de hablar de la abundancia de nuestro corazón que está Cristo en nosotros. Amén. A eso se refiere, al fruto que genera de la abundancia que hay en nuestro corazón. Fuimos sembrados. El propietario de la casa, el señor de la casa, va y vigila y examina el crecimiento de esa planta. Pasó el primer año, la planté en una hierbita, empezó a dar una ramita, se empezó a extender. Al principio era gracioso, al principio para el Señor yo puedo entender que era gracioso, es una ramita, es frágil, es débil, no es el tiempo de dar, tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que discipularse, tiene que crecer, tiene que empezar a habituarse al sistema, pero un día tiene que dar fruto. El segundo año, el primer año lo pasa, el segundo año empieza a ver que hay hojas, empieza a ver que hay ramas, al tercer año ya debía de haber frutos. Pero igual va siendo su sorpresa que el tercer año sigue sin haber frutos. Cuando estaba meditando en la adoración a Dios, hay algo que me puso Dios algo a mí, y fue esta palabra: Dios tiene buena mano. Los que saben de sembrar, de rosales o de algunas otras cosas, han escuchado la frase decir: esta persona tiene buena mano, todo lo que siembra se le da. Y yo quiero decirte que Dios, cuando te escogió a ti, cuando te sembró a ti en su proyecto, Él tiene buena mano en todo lo que hace. Todo lo que Él hace tiene que prosperar. Puedo entender que no hemos equivocado, ninguno de nosotros, de los que estamos en este lugar, los que somos parte del cuerpo de Cristo. Dios tiene buena mano, está esperando que esa higuera dé fruto. Pero ¿qué espera? Yo me empecé a meditar en ese Señor que sembró la higuera. ¿Qué era lo que esperaba ese Señor de esa higuera? Él fue el que la sembró. ¿Qué era lo que esperaba? Y yo empecé a meditar que ese hombre, ese Señor, quería visitar un día la higuera y recoger fruto y sentirse orgulloso de que su proyecto, su trabajo, la esperanza había dado resultado. Iría y levantaría el fruto e iría con sus amigos, iría con sus vecinos y le diría a esa higuera que no había probabilidad de que diera, dio fruto. Yo siento que ese Señor de la parábola debió haberse, lo que perseguía era sentirse orgulloso del resultado de su trabajo. Y quiero decírtelo de esta manera: Dios está esperando cuando la iglesia nos da fruto, porque Él fue el que te sembró. Él fue el que sembró la buena semilla en ti. Está esperando que crezcas, que te discipules, que te formes, pero no entre 10, 20 años. En un tiempo más breve tienes que empezar a dar fruto, porque Dios quiere sentirse orgulloso de lo que ha hecho en ti. Quiere demostrarle al mundo, a los ángeles, a la creación espiritual, lo que se puede hacer, lo que los hombres pueden hacer, porque son un proyecto de Dios. Quiero que me acompañes en la